Gracias por escuchar estos audios, esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Si deseas puedes suscribirte para estar atento a otros materiales que subiremos, también puedes compartir a otros esta enseñanza para que sean edificados. Dios te bendiga. El tema de esta enseñanza es, oración y fe. Un querido amigo mío, que era un gran amante de la casa, me contó la siguiente historia. Una mañana, levantándome temprano, dijo, escuché el aullido de una veintena de perros de caza que perseguían a su presa. Mirando hacia un campo amplio y abierto frente a mí, vi un joven cervatillo que se abría paso y, además, daba señales de que su carrera estaba casi terminada. Al llegar a las barandillas del recinto, saltó y se agachó a 3 metros de donde yo estaba. Un momento después se acercaron 2 de los perros, cuando el cervatillo corrió en mi dirección y metió la cabeza entre mis piernas. Levanté al pequeño sobre mi pecho y, dando vueltas y más vueltas, luché contra los perros. En ese momento sentí que todos los perros del oeste no podían ni debían capturar a ese cervatillo después de que su debilidad hubiera apelado a mi fuerza. Lo mismo ocurre cuando el desamparo humano apela a Dios Todopoderoso. Bien recuerdo cuando los perros del pecado perseguían mi alma, hasta que, por fin, corrí a los brazos de Dios Todopoderoso. A.C. Dixon. En cualquier estudio de los principios y procedimientos de la oración, de sus actividades y empresas, se debe, necesariamente, dar el primer lugar a la fe. Es la cualidad inicial en el corazón de cualquier hombre que intenta hablar con lo invisible. Debe, por pura impotencia, extender las manos de la fe. Debe creer lo que no puede probar. En última instancia, la oración es simplemente fe, que reclama sus prerrogativas naturales pero maravillosas. La fe toma posesión de su herencia ilimitada. La verdadera piedad es tan verdadera, constante y perseverante en el ámbito de la fe como lo es en el ámbito de la oración. Es más, cuando la fe deja de orar, deja de vivir. La fe hace lo imposible porque lleva a Dios a emprender por nosotros, y nada es imposible para Dios. Cuán grande, sin reservas ni limitaciones, es el poder de la fe. Si la duda es desterrada del corazón y la incredulidad se hace más extraña allí, lo que pedimos a Dios seguramente sucederá, y el creyente le habrá concedido todo lo que diga. La oración proyecta fe en Dios y Dios en el mundo. Solo Dios puede mover montañas, pero la fe y la oración mueven a Dios. Al maldecir la higuera, nuestro Señor demostró su poder. Después de eso, procedió a declarar que grandes poderes estaban comprometidos con la fe y la oración, no para matar sino para dar vida, no para destruir sino para bendecir. En este punto de nuestro estudio, recurrimos a un dicho de nuestro Señor, que es necesario enfatizar, ya que es la piedra angular del arco de la fe y la oración. Por eso os digo, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y lo tendréis. Deberíamos reflexionar bien sobre esa afirmación, creed que los recibiréis y los tendréis. Aquí se describe una fe que realiza, que se apropia, que toma. Tal fe es una conciencia de lo divino, una comunión experimentada, una certeza realizada. ¿La fe crece o disminuye con el paso de los años? ¿Se mantiene la fe fuerte y firme en estos días, cuando abunda la iniquidad y se enfría el amor de muchos? ¿Se mantiene la fe, mientras la religión tiende a convertirse en una mera formalidad y la mundanalidad prevalece cada vez más? La pregunta de nuestro Señor puede, con gran propiedad, ser la nuestra. Cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Creemos que Él lo hará, y es nuestro, en este nuestro día, velar porque la lámpara de la fe esté arreglada y encendida, para que no venga aquel que ha de venir, y eso muy temprano.
La fe es el fundamento del carácter cristiano y la seguridad del alma. Cuando Jesús esperaba la negación de Pedro y le advirtió contra ella, dijo a su discípulo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha deseado para zarandearos como a trigo, pero he orado por ti para que tu fe no decaiga. Nuestro Señor estaba declarando una verdad central. Era la fe de Pedro lo que buscaba proteger, porque bien sabía que cuando la fe se derrumba, los cimientos de la vida espiritual ceden y toda la estructura de la experiencia religiosa cae. Era la fe de Pedro la que necesitaba protección. De ahí la solicitud de Cristo por el bienestar del alma de su discípulo y su determinación de fortalecer la fe de Pedro mediante su propia oración omnipresente. En su segunda epístola, Pedro tiene esta idea en mente cuando habla del crecimiento en la gracia como una medida de seguridad en la vida cristiana e implica fecundidad. Y además de esto, declara, dando diligencia, añade a tu fe virtud, y a la virtud el conocimiento, y al conocimiento de la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia piedad. De este proceso de adición, la fe fue el punto de partida, la base de las otras gracias del Espíritu. La fe era la base sobre la cual se construirían otras cosas. Pedro no ordena a sus lectores que aumenten las obras, los dones o las virtudes, sino la fe. Mucho depende de empezar bien en este negocio de crecer en gracia. Hay un orden divino, del cual Pedro estaba consciente, y por eso continúa declarando que debemos esforzarnos en hacer que nuestro llamado y elección sean seguros, elección que se vuelve segura añadiendo a la fe que, a su vez, se logra mediante la oración constante y ferviente. Así, la fe se mantiene viva mediante la oración, y cada paso que se da, en esta adición de gracia a gracia, va acompañado de oración. La fe que crea una oración poderosa es la fe que se centra en una persona poderosa. La fe en la capacidad de Cristo para hacer y hacer mucho, es la fe que ora mucho. Así el leproso se apoderó del poder de Cristo. Señor, si quieres, clamó, puedes limpiarme. En este caso, se nos muestra cómo la fe se centró en la capacidad de Cristo para actuar y cómo aseguró el poder sanador. Sobre este punto Jesús interrogó a los ciegos que acudieron a él en busca de curación. ¿Creéis que puedo hacer esto? Él pide. Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Fue para inspirar fe en su capacidad para hacer lo que Jesús dejó detrás de sí, esa última y gran declaración que, en última instancia, es un sonoro desafío a la fe. Todo poder, declaró, me es dado en el cielo y en la tierra. Nuevamente, la fe es obediente, va cuando se le ordena, como lo hizo el noble que vino a Jesús, en el día de su carne, y cuyo hijo estaba gravemente enfermo. Es más, tal fe actúa. Como el hombre que nació ciego, va a lavarse al estanque de Siloé cuando le dicen que se lave. Como Pedro en Genezaret, lanza la red donde Jesús ordena, instantáneamente, sin preguntas ni dudas. Tal fe quita rápidamente la piedra de la tumba de Lázaro. Una fe que ora guarda los mandamientos de Dios y hace aquellas cosas que son agradables ante sus ojos. Pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y responde rápidamente, habla, Señor, tu siervo oye. La obediencia ayuda a la fe y la fe, a su vez, ayuda a la obediencia. Hacer la voluntad de Dios es esencial para la fe verdadera, y la fe es necesaria para la obediencia implícita. Sin embargo, se invoca la fe, y ese derecho a menudo a esperar con paciencia ante Dios, y está preparado para las aparentes demoras de Dios en responder la oración. La fe no se desanima porque la oración no sea inmediatamente honrada, toma a Dios en su palabra y le permite tomar el tiempo que Él elija para cumplir sus propósitos y llevar a cabo su obra.
Es probable que haya muchas demoras y largos días de espera por la verdadera fe, pero la fe acepta las condiciones, sabe que habrá demoras en la respuesta a las oraciones y considera esas demoras como tiempos de prueba, en los cuales tiene el privilegio de mostrar su temple y la dura materia de que está hecho. El caso de Lázaro fue un ejemplo de demora, donde la fe de dos buenas mujeres fue duramente puesta a prueba. Lázaro estaba gravemente enfermo y sus hermanas enviaron a buscar a Jesús. Pero, sin ninguna razón conocida, nuestro Señor retrasó su ida al socorro de su amigo enfermo. La súplica era urgente y conmovedora: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pero el maestro no se deja conmover por ella, y la ferviente petición de las mujeres pareció caer en oídos sordos. ¡Qué prueba para la fe! Además, la tardanza de nuestro Señor pareció provocar un desastre irremediable. Mientras Jesús se demoraba, Lázaro murió. Pero la demora de Jesús fue ejercida en interés de un bien mayor. Finalmente, se dirige a la casa de Betania. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Sin embargo, vayamos a él. No temas, oh creyente tentado y probado, Jesús vendrá, si se ejercita la paciencia y se mantiene firme la fe. Su demora servirá para que su venida sea más ricamente bendecida. Sigue orando. Servir. No puedes fallar. Si Cristo se demora, espérenlo. A su debido tiempo, Él vendrá y no se demorará. La demora es a menudo la prueba y la fuerza de la fe. ¿Cuánta paciencia se requiere cuando llegan estos tiempos de prueba? Sin embargo, la fe cobra fuerza esperando y orando. La paciencia tiene su obra perfecta en la escuela del retraso. En algunos casos, la demora es la esencia misma de la oración. Dios tiene que hacer muchas cosas antes de dar la respuesta final, cosas que son esenciales para el bien duradero de aquel que solicita favor de sus manos. Jacob oró, con determinación y fervor, para ser liberado de Esaú. Pero antes de que esa oración pudiera ser respondida, había mucho que hacer con Jacob y por él. Él debe ser cambiado, al igual que Esaú. Jacob tuvo que ser hecho un nuevo hombre, antes que Esaú pudiera serlo. Jacob tuvo que convertirse a Dios antes de que Esaú pudiera convertirse a Jacob. Entre las amplias y luminosas declaraciones de Jesús acerca de la oración, ninguna es más llamativa que esta. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores obras que éstas hará, porque voy a mi Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, lo haré. Cuán maravillosas son estas declaraciones de lo que Dios hará en respuesta a la oración. Cuánta importancia tienen estas resonantes palabras, precedidas, como están, de la más solemne verdad. La fe en Cristo es la base de todo trabajo y de toda oración. Todas las obras maravillosas dependen de una oración maravillosa, y toda oración se hace en el nombre de Jesucristo. Una lección asombrosa, de maravillosa sencillez, es esta oración en el nombre del Señor Jesús. Todas las demás condiciones se deprecian, se renuncia a todo lo demás, salvo solo a Si Jesús habita en la fuente de mi vida, si las corrientes de su vida han desplazado y superado todas las corrientes propias, si la obediencia implícita a Él es la inspiración y la fuerza de cada movimiento de mi vida, entonces Él puede comprometer con seguridad la oración a mi voluntad y comprometerse, por una obligación tan profunda como su propia naturaleza, a que todo lo que le pido será concedido. Nada puede ser más claro, más distinto, más ilimitado tanto en aplicación como en alcance,
que la exhortación y urgencia de Cristo, tened fe en Dios. La fe cubre las necesidades tanto temporales como espirituales. La fe disipa toda ansiedad indebida y preocupación innecesaria por lo que se comerá, lo que se beberá y lo que se vestirá. La fe vive en el presente y considera que el día es suficiente para su mal. Vive día a día y disipa todos los temores del mañana. La fe trae gran tranquilidad mental y perfecta paz de corazón. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confió. Cuando oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en cierta medida estamos excluyendo el mañana de nuestra oración. No vivimos en el mañana sino en el hoy. No buscamos la gracia de mañana ni el pan de mañana. Prosperan mejor y aprovechan al máximo la vida quienes viven en el presente vivo. Oran mejor quienes oran por las necesidades de hoy, no por las de mañana, lo que puede hacer que nuestras oraciones sean innecesarias y redundantes al no existir en absoluto. Las verdaderas oraciones nacen de las pruebas y necesidades presentes. El pan, por hoy, es pan suficiente. El pan dado para hoy es la promesa más fuerte de que habrá pan mañana. La victoria hoy es la garantía de la victoria mañana. Nuestras oraciones deben centrarse en el presente. Debemos confiar en Dios hoy y dejar el mañana enteramente en manos de Él. El presente es nuestro, el futuro pertenece a Dios. La oración es la tarea y el deber de cada día recurrente, oración diaria por las necesidades diarias. Como cada día exige su pan, así cada día exige su oración. Ninguna oración hecha hoy será suficiente para la oración de mañana. Por otro lado, no orar por el mañana tiene gran valor para nosotros hoy. El maná de hoy es lo que necesitamos, mañana Dios se encargará de que nuestras necesidades sean suplidas. Esta es la fe que Dios busca inspirar. Así que deja el mañana, con sus preocupaciones, sus necesidades, sus problemas, en manos de Dios. No se puede almacenar la gracia de mañana ni la oración de mañana, tampoco hay ningún almacenamiento de la gracia de hoy para satisfacer las necesidades de mañana. No podemos tener la gracia de mañana, no podemos comer el pan de mañana, no podemos hacer la oración de mañana. Al día le basta su maldad, y ciertamente, si poseemos fe, bastará también el bien.